Hola, mi nombre es Mariló Llonarte. ¿Que quién soy yo? Pues básicamente soy una profesora de música. He sido durante 13 años profesora de piano, solfeo y armonía, bueno, lenguaje musical. Por circunstancias dejé ese trabajo, principalmente porque no me llenaba dar clases, aunque me gusta mucho la música, y decidí dedicar mi esfuerzo a otros menesteres. Entre ellos, pues me llamó especialmente la atención investigar la historia de las zonas rurales de mi provincia, de Granada. Yo soy montañera desde los 13 años, llevo muchos años subiendo a la sierra y me llamó la atención especialmente buscar las historias que había escondidas detrás de las casas abandonadas y de las personas mayores que veíamos sentadas en las plazas de los pueblos a la vuelta de nuestras excursiones y de los secretos que guardaban. Digamos que de alguna manera me dediqué a investigar ese tipo de historias. Pues mi interés en recorrer esta sierra, en concreto el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijares de Lama, comenzó por el año 2011, de la mano de dos compañeros montañeros amigos, Manuel Rodríguez Marto y Manuel Carlos Luengo Navas. Con ellos empecé a recorrer todas estas montañas y juntos durante varios años hicimos todas las cumbres, todos los valles, cada barranco, cada vereda. Casi abrimos caminos nuevos, caminos que estaban perdidos, y en esos recorridos veíamos muchísimas casas abandonadas. Yo soy una gran conocedora de Sierra Nevada porque me he criado andando por la sierra y me llamó la atención que en Sierra Nevada no había tanta casa abandonada como aquí en esta sierra, Tejeda, Almijares y Lama, y eso me resultó muy curioso. Empezamos a buscar esta historia hablando con las personas más antiguas de los pueblos. Ese proceso al principio fue complicado porque nadie nos conocía, no teníamos gente de confianza en esta zona, entonces pues ganarse la confianza de primera de gente mayor no es fácil, pero poco a poco se fue consiguiendo y esas historias empezaron a publicarse en forma de reportajes periodísticos en Alama Comunicación y Axarquía Plus. Bueno, pues estas historias que empezaron a publicarse en estos dos periódicos tienen como telón de fondo la Axarquía de Málaga, los pueblos de la Axarquía de Málaga y de la comarca de Alhama de Granada. También algunos del Temple, todos los que son los territorios que circundan el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijares y Lama. Me di cuenta que muchas de las historias están entrelazadas porque esta sierra fue un puente entre las comarcas malagueñas y granadinas. Y muchas de las historias están enlazadas entre sí por lazos familiares, lazos de amistad, lazos incluso profesionales, de todo tipo. Pero también, además, recopilando esta historia, ocurrieron varios hechos, ¿no? Ciertas vivencias que me afectaron a mí personalmente. Anécdotas personales como, por ejemplo, cuando me enteré en casa de un pastor del pueblo de Játar, de Juan Mediavilla, que ya falleció, pues que mi abuelo había comprado un cortijo aquí en esta sierra y era algo de lo cual yo no tenía noticia. Lo comprobé con mis familiares y efectivamente había ocurrido así. Tengo 1000 anécdotas que contar que me han surgido mientras investigaba esta historia. Por ejemplo, otra, cómo terminé. Empezó una historia en la Sierra de Otíbar y terminó en la selva de Guatemala, en la selva del Petén, siguiendo la historia del padre Javier Alamino. El trabajo que me han llevado la recopilación de esta historia, la investigación, que ha sido mucho porque no se trata solamente de hablar con las personas mayores, convencerles de que te dejen entrar a sus casas
y compartir con una perfecta desconocida como soy yo sus recuerdos, sus vivencias, sus sentimientos en muchas ocasiones, pues ha supuesto para mí muchas cosas. Primero, mucha dedicación de tiempo físico. Yo tengo mi trabajo y a veces me ha resultado difícil compaginar esta tarea de recopilación de historias con mi trabajo. Pero por otra parte, la satisfacción personal que ha sido para mí llegar al corazón de tantas personas que no me conocían y que han confiado en mí incluso para contarme secretos que en algunos casos no conocían ni sus propios hijos. Y no solo eso, sino que ver que disfrutaban ellos viendo que sus recuerdos suscitaban interés, y además un interés que iba mucho más allá de su propia familia, porque estas historias han tenido mucha más repercusión de la que en un principio habíamos previsto. De hecho, han tenido repercusión incluso fuera de nuestras fronteras. Esta repercusión de los artículos pues hizo que cada vez tuviesen más lectores. La verdad es que ya miles de lectores, no solo de Málaga y de Granada, sino de otras provincias, sobre todo de lugares donde ha habido emigración malagueña y granadina, Cataluña, País Vasco, Levante, también en Galicia nos leían, incluso fuera de nuestras fronteras, en países como Argentina, Chile, etcétera. Venezuela también. Finalmente, con motivo del 25 aniversario de la declaración como Parque Natural de Tejeda, Almijara y El Ama, la Junta de Andalucía ha tenido bien editar una selección de estos artículos, no todos porque, se han publicado 106 y este libro recoge 65, los 65 más representativos respecto a la cultura y a la etnografía rural de las comarcas de la Serquía malagueña y la comarca de Alhama. Y esta edición, presentada por la Junta de Andalucía en Málaga, pues contó con la intervención del delegado de Desarrollo Sostenible, los jefes de servicios de espacios protegidos, y fue una presentación institucional. Esta primera tirada no se ha puesto de venta al público, sino que la ha distribuido la Junta de Andalucía a lo largo de las 8 provincias andaluzas. A efectos de que esta publicación llegase a todo el que la deseara, puesto que me consta que había muchísimo interés en este libro, pues he hecho a título personal una reedición. Se trata del mismo libro, lo que cambia respecto al anterior es la portada del libro. La fotografía también es mía, en este caso es una fotografía desde la cumbre del Cerro del Cisne. Y el libro por dentro es exactamente el mismo. Sus fotografías antiguas, los textos son exactamente los artículos que se han publicado. Los libros son iguales, solamente varía la portada. A fin de satisfacer la demanda de estos libros que nos ha surgido, porque mucha gente se ha puesto en contacto con nosotros diciéndonos que les interesaba tener un ejemplar, pues se ha reeditado. Tienen los mismos prólogos por don Manuel Tito Martínez y don Antonio Castillo Martín, y un epílogo por don Andrés García Maldonado. Los mismos artículos que en el otro libro, las fotografías, y sí que atesoran estos libros un artículo inédito, que no se publicó en su día en el periódico, y que si queréis saber cómo es, pues tendréis que haceros con un ejemplar. El libro está estructurado en 3 partes bien diferenciadas. La primera se llama Camino y Gente, que quienes sois lectores de mis artículos desde hace 10 años, pues sabréis que son historias personales de gente que ha vivido y que ha habitado en este parque natural. Arrieros, pastores, caleros, mujeres encerradas en los cortijos, venteros, niños, todo tipo de gente, sus habitantes. La segunda parte se llama Madre Tierra y está más enfocada desde el punto de vista de la tierra, como su nombre indica, el parque natural. Historias de ríos, historias de caminos, historias de cerros, leyendas, este tipo de cosas que tienen que ver no ya personalmente, sino con el parque natural, el entorno.
Y en la última parte, un apéndice en el cual está el artículo inédito, junto con otro diferente que tendréis que averiguar cuál es. Si tenéis interés en adquirir este libro, pues los puntos de venta son los dos centros de visitantes o puntos de información del propio Parque Natural. El punto de información La Resinera y el centro de visitantes de Sedella, en Málaga. La Resinera en Granada y Sedella en Málaga. Y también en las propias presentaciones que hay previstas para el libro. La primera de ellas será en Frigiliana el día 18 de julio. La siguiente en Alhama de Granada el 31 de julio. La siguiente está prevista el 22 de agosto en Cómpeta. A continuación, el 18 de septiembre en Nerja, el 10 de octubre en Vélez, Málaga, y a lo largo de las jornadas micológicas que tienen lugar en noviembre, como cada año, de Arenas, Játar, Jayena y Fornes. Las sierras de Tejeda y Almijara son un conjunto integrado dentro del sistema penibético y constituyen uno de los territorios más singulares de esta zona de Andalucía que linda con el Mediterráneo. Pertenece a las dos provincias y es un sistema geológicamente y botánicamente absolutamente singular. Sobre este territorio se ha centrado Mariló Llonarte para ofrecernos un panorama, no tanto desde el punto de vista de la ciencia botánica o del conocimiento geológico, sino sobre la vida. Son unas sierras que al tener una altitud baja y al disponer de agua, pues han estado habitadas agrícolamente, ganaderamente, forestalmente, hasta hace muy poco tiempo. Y esta vida que se dispersaba por los cortijos, que solamente queda en el recuerdo todavía de algunas personas ya muy mayores, es la que ha recogido Mariló Llonarte para ofrecernos un libro auténticamente singular, porque es la visión no tanto geográfica o geológica, como decía, del territorio, sino de la vida de las personas, de ese difícil enfrentamiento, convivencia entre los habitantes del territorio por una parte, con los maquis por otra durante los años 40 y de los años 50, con la Guardia Civil que perseguía a unos, que hacía a veces la vida difícil a los otros y que les obligaba a abandonar sus propias casas, sus propios domicilios para poder perseguir mejor a la delincuencia política o incluso delincuencia económica que había en la zona. Y este es un aspecto fantástico que queda reflejado en el libro de Mariló y por el que todos los lectores le agradecerán el haber llevado a cabo el esfuerzo de recopilación de datos y de publicación del mismo. Soy Antonio Castillo, hidrogeólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya jubilado felizmente, y tuve la fortuna de que Mariló pues me invitara a hacer el prólogo de su libro Caminos y Gente. Bueno, pues es un libro muy entretenido, sobre todo de leer, es un libro de historia antigua de la sierra, de lo que actualmente es el Parque Natural de Tejeda, Almijara y Alhama, y en el prólogo pues un poco he sintetizado mi idea sobre ese libro. Es un tipo de literatura que a mí me encanta, que le da mucho más valor al territorio, es decir, los territorios naturales, como son los parques naturales, no solamente son paisajes y fauna y flora, sino que también son personas. Yo siempre digo que tan interesante como el paisaje es el paisanaje, ¿no? Y eso es lo que trata Mariló en este libro. Es un género de etnografía serrana que yo también he participado en él, con otros libros de Cazorla y de Segura, y me siento muy identificado con ese tipo de literatura que hace más valioso al territorio. Nos permite, por tanto, interpretar la toponimia, interpretar por qué los cortijos, por qué las veredas, cómo vivía la gente, cuáles eran sus modos de vida, cuáles eran sus valores,
pero todo eso de hace poco tiempo relativamente, ¿no? Y cómo hemos cambiado, cómo estos espacios han cambiado. Es decir que siempre digo que un territorio que tiene interpretación cultural o humana es mucho más valioso para mí que un territorio que tiene poca o ha tenido poca ocupación y por tanto tiene poca historia. En definitiva, animo a los lectores, a la gente, a que se acerque al libro, se acerque a Mariló, vaya a las presentaciones y compruebe que se va a entretener y van a aprender de estas sierras tan maravillosas, por otra parte, que son las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Muchas gracias. Mariló comienza el libro con una dedicatoria que dice: a mis mayores, a nuestros mayores. Como siempre, su carácter universal, su sentido de la solidaridad y del respeto a todos lo pone en evidencia. A mí me ha tocado el honor, como buen amigo, no por otro mérito, que el que formulara hacer el epílogo. El epílogo suele ser la última reflexión, la última conclusión que se tiene sobre la obra que se está leyendo. En concreto, en este caso de Mariló, es algo especial porque era precisamente y es hablar de su vida en sí, lo que ella no quería, pero lo logramos hacer. Y esto quiere decir que hay una coherencia, una concordancia, una realidad entre su obra y ella misma, profundamente. Es una obra periodístico-literaria que indudablemente deja huella a todo el que se introduce en la misma, y sobre todo el mérito superior, en este caso, de trabajo, de entrega, de investigación, de rigor, está a lo largo y a lo ancho de toda la obra. Aquí se recupera una etapa muy dura, muy triste si se quiere, pero una etapa que se vivió, que tuvo sus momentos difíciles, dramáticos, también tuvo algún que otro momento que no podremos olvidar, en el sentido de la solidaridad y la colaboración entre todas las personas y sobre todo las que más sufren. Alhama, en este caso el Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, será inolvidable en esta obra realmente maravillosa de Mariló.